que vamos a estar tocando sobre los conceptos que vamos a estar utilizando durante la clase. Entonces vamos a enfocarnos a mecanismos de inmunidad, pero antes que eso, pues quiero definir algunos términos importantes, ¿sí? Entonces, inmunología, chicos, pues, ¿qué les digo? Es la rama de la medicina que está enfocada al estudio de los mecanismos de inmunidad, ¿sí? Entonces, inmunidad nosotros lo vamos a definir, acá está, como protección contra una enfermedad, ¿sí? Entonces, esto será inmunidad va a ser cualquier mecanismo, cualquier método de protección contra enfermedad, pero principalmente contra enfermedades infecciosas. Entonces, ustedes ya saben, ya lo hemos platicado, que una enfermedad infecciosa es aquella causada por un agente biológico, quiero decir, una bacteria, un virus, un hongo o un parásito, ¿sí? Entonces vamos a ver que estos mecanismos de inmunidad, estos mecanismos de protección, estarán a cargo de células, ¿sí? O de moléculas. Entonces no vamos a estar hablando de órganos o no vamos a estar hablando de tejidos o mucho menos, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar solamente a células y a moléculas. Entonces, chicos, pues necesito que tengan bien firmes sus bases de bioquímica, ¿sí? Desde la biología que tiene que ver con las biomoléculas hasta biología celular, porque pues vamos a estar hablando de proteínas, carbohidratos, lípidos, de ácidos nucleicos, vamos a estar hablando de los organelos celulares y de las funciones de esos organelos. Entonces, pues sí necesito que tengan, como les digo, esas bases bien, bien firmes, porque si no, no me van a entender nada de lo que vamos a estar platicando. Sí, entonces, pues estos mecanismos de inmunidad están a cargo de células y moléculas, y de esa manera nosotros podemos dividir los mecanismos de inmunidad como inmunidad celular e inmunidad humoral, ¿sí? Lo vamos a ir platicando más adelante. Bueno, entonces, de acuerdo pues a los mecanismos que se lleven a cabo para proteger contra un agente infeccioso, pues veremos que tendremos mecanismos con los que ya nacemos, mecanismos que no se tienen que preparar, mecanismos que ya están listos para neutralizar o combatir a un patógeno, y otros que se van adquiriendo a lo largo de nuestra vida, mecanismos que se van puliendo, que se van mejorando cada vez que nos exponemos a un patógeno. De esta manera, pues podemos dividir a los mecanismos de inmunidad como inmunidad innata o inmunidad adquirida. ¿Sí? Esto, de hecho, inmunidad innata y adquirida es lo último que vamos a platicar en esta clase. ¿Sí? Es lo último que vamos a estar hablando en el tema de inmunología. Antes de hablar de inmunidad innata y de inmunidad adquirida, pues quiero que platiquemos de pues, precisamente esos mecanismos. ¿Sí? Entonces vamos primero a definir qué onda con todo lo que vamos a estar platicando durante este tema. Y lo primero que quiero que quede claro es un término que yo voy a mencionar desde el inicio hasta el final de este tema, ¿sí? Antígenos. Entonces, vamos a estar hablando de presentación de antígenos. Les voy a mencionar la neutralización de antígenos, fagocitosis de antígenos, complejos antígeno-anticuerpo. Entonces, tenemos que entender qué es un antígeno, ¿sí? Entonces, un antígeno, chicos, será un cuerpo extraño que sea capaz de desencadenar una respuesta inmunológica, ¿sí? Algo extraño, algo que no pertenece, a la fisiología de nuestro cuerpo. Y escuchen lo que digo, a la fisiología, porque un antígeno puede ser proveniente del medio, ¿sí? O sea, algo externo a nosotros o generado por el propio organismo, algo propio, ¿sí? Entonces ahorita vamos a platicar de cómo nosotros logramos diferenciar entre esos antígenos, ¿sale? Entonces decimos que esto va a desencadenar una respuesta inmunológica. Pero aquí tenemos que diferenciar también entre el término inmunógeno, ¿sí? Porque un antígeno puede ser un inmunógeno. ¿Qué es eso de la inmunogenicidad? A ver, ojo con este término. Inmunogenicidad es la capacidad igual de generar una respuesta inmunológica, ¿sí? De desencadenar algún mecanismo de inmunidad. Entonces, fíjense, un antígeno
Es un compuesto, ¿sí? De diversa naturaleza química. Ahorita vamos a ver por qué resalto esto de naturaleza química, que es capaz de desencadenar una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, esto de desencadenar una respuesta inmunológica se llama inmunogenicidad. Entonces, más bien, yo sé que esto va a sonar como muy enredoso, ¿eh? Pero más bien a estos que desencadenan una respuesta inmunológica les podemos llamar inmunógenos, ¿sí? Y a un antígeno lo vamos a clasificar concretamente porque estos antígenos tienen la capacidad de reaccionar con un anticuerpo, ¿sí? Entonces, ojo, aquellos que son capaces de desencadenar una respuesta inmunológica, ¿sí? Ay, caray, ¿qué está pasando? Aquellos que son capaces de desencadenar una respuesta inmunológica se llaman inmunógenos, ¿sí? Estos son inmunógenos. Ahora, si este inmunógeno es capaz de reaccionar con un anticuerpo, ¿sí? Le vamos a llamar antígeno, ¿sí? Les repito, sé que es como enredoso y que nos puede causar por ahí confusión, pero ahorita que vayamos avanzando va a quedar mucho más claro de lo que estamos platicando aquí. Entonces, si una molécula es capaz de inducir la respuesta inmunológica, bueno, pues a este le vamos a llamar inmunógeno, ¿sí? Inmunógeno. Ahora, si este inmunógeno reacciona con un anticuerpo, el inmunógeno se llama antígeno, ¿sí? Este se llama antígeno. ¿Sale? Entonces, a ver, va otra vez. Una sustancia extraña, algún cuerpo extraño, algún patógeno que sea capaz de inducir la respuesta inmunológica se llama inmunógeno. Si este inmunógeno es capaz de reaccionar con un anticuerpo, se llama antígeno. ¿Sí? De todas formas, el término antígeno y el término inmunógeno lo vamos a estar mencionando de manera indistinta. ¿Sí? No, no voy a estar haciendo una diferenciación así muy concreta entre antígeno e inmunógeno, ¿sí? Si es un cuerpo extraño, pues lo vamos a llamar antígeno, así directamente, ¿sí? No hay necesidad de hacer esa diferenciación, ¿sale? Entonces, pues, el inmunógeno es el que es capaz de inducir la respuesta inmunológica. Solo el anticuerpo es capaz de reaccionar con perdón, solo el antígeno, lo siento, solo el antígeno es capaz de reaccionar con un anticuerpo. ¿Sale? Bueno, ahorita va a ir quedando un poquito más claro. Me dicen, ¿los dos tienen la misma función? No necesariamente, porque miren, un antígeno es un inmunógeno, ¿sí? O sea, el inmunógeno es capaz de inducir la respuesta inmunológica. El antígeno es capaz de inducir la respuesta inmunológica. Un inmunógeno, perdón, un antígeno puede reaccionar con un anticuerpo, un inmunógeno no, ¿sí? Y de la misma forma, no los antígenos no siempre van a desencadenar la respuesta inmunológica, ¿sí? Yo sé que es enredoso, muchachos, pero ahorita lo van a poder entender un poquito mejor. Entonces, si me preguntan, ¿los dos tienen la misma función? No, los dos no tienen la misma función, ¿sí? Tienen por ahí similitudes, o sea, un término parte del otro, ¿sí? Pero pues no, no son lo mismo. Un antígeno puede ser inmunógeno, pero no todos los inmunógenos pueden ser antígenos. Exactamente, así es. Eso está perfecto, ¿sí? A ver, voy a leer otra vez este comentario de un compañero. Nos dice, un antígeno puede ser un inmunógeno, ¿sí? Un antígeno puede ser inmunogénico, pero no todos los inmunógenos pueden ser antígenos, ¿sí? Eso está excelentemente dicho, así está perfecto. Entonces ahí ya se entendió. ¿Sale? Bueno, entonces decimos que un antígeno va a ser un cuerpo extraño, pero no es todo el cuerpo extraño o no es todo el patógeno que entra a nuestro organismo. ¿Sí? Un antígeno va a tener lo que se conoce como un epítopo, ¿sí? O un determinante antigénico, ¿sí? Entonces, no todo el cuerpo extraño va a ser el antígeno, solamente una porción de ese cuerpo extraño. Por ejemplo, vamos a pensar
en una bacteria, ¿no? En una bacteria que entra en nuestro cuerpo. Entonces, no vamos a detectar a toda la bacteria como tal, o sea, no voy a detectar a toda esa bacteria como tal, como un antígeno o como un inmunógeno, ¿sí? Lo que voy a detectar como un inmunógeno será su determinante antigénico o su epítopo, ¿sí? O sea, su pared celular, ¿sí? Saben ustedes, chicos, que las bacterias están cubiertas por una pared celular. Entonces, no es toda la bacteria la que nuestro cuerpo detecta como un antígeno. Es solamente una parte. Y a esa parte se le llama epítopo. Por ejemplo, miren, aquí estamos viendo un virus, ¿sí? El famoso virus, perdón, el famoso coronavirus, ¿no? Y entonces vemos que este virus en su interior, en el interior de esta envoltura, encontramos el material genético, ¿sí? Y encontramos una membrana lipídica y encontramos proteínas, ¿no? Entonces aquí en realidad las proteínas son las que sirven como los antígenos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la proteína S, la denominada como proteína de espícula, ¿sí? O proteína spike por su nombre en inglés, ¿sí? Este sería el determinante antigénico y esta proteína es la que convierte a este virus en un antígeno, ¿sí? Entonces, esta proteína, por ejemplo, será el antígeno, ¿sí? Y a esta proteína se va a unir un anticuerpo de manera específica, ¿sí? Por eso decimos que esta proteína de este virus es un antígeno, ¿sí? No todo el virus, solamente la proteína, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ojo porque les estoy diciendo, pueden ser de diversa naturaleza química, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva, chicos, para ver qué onda con esto. Entonces, los antígenos pueden ser cualquier tipo de biomolécula, ¿sí? Cualquier tipo de biomolécula. Pero los más inmunogénicos, a ver, estamos ya relacionando los términos, ¿verdad? Los antígenos pueden ser cualquier tipo de biomolécula, pero escuchen, los más inmunogénicos o las biomoléculas más inmunogénicas son las proteínas, ¿sí? Las proteínas son los antígenos más inmunogénicos, o sea, pues los que son capaces de producir una respuesta inmunológica más intensa, ¿sale? Entonces las proteínas son tan inmunogénicas porque tienen una capacidad de modificar su estructura, ¿sí? Recuerdan ustedes, ¿no? De sus primeras clases de biomoléculas, que las proteínas pueden tener una estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿no? Y entonces pueden estar cambiando de una a otra. Por eso decimos que las proteínas son tan inmunogénicas, por su gran complejidad estructural. Pueden ser simplemente una cadena de aminoácidos, pueden ser un acomodo de esa cadena de aminoácidos o pueden ser, pues, una enredadera de esas, cadenas de aminoácidos, ¿no? Por eso las proteínas van a contener múltiples determinantes antigénicos, múltiples epítopos, ¿sí? Por eso las proteínas también son al mismo tiempo antigénicas, porque tienen la capacidad de reaccionar con un anticuerpo, e inmunogénicas, porque causan la reacción inmunológica, ¿sí? Bueno, los siguientes más inmunogénicos son los carbohidratos, ¿sí? Pero no comúnmente un carbohidrato así nada más, ¿sí? Eh, Tienen que estar conjugados con otra biomolécula, por ejemplo, los glucolípidos o las glucoproteínas, ¿sí? Entonces, un carbohidrato por sí solo, pues no es inmunogénico, ¿sí? Pero combinado con otra biomolécula, pues claro que sí lo puede ser. Por ejemplo, aquí les pongo a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas o los antígenos de membrana de los eritrocitos, ¿sí? Para el sistema de grupos sanguíneos ABO, ¿sale? Entonces, los carbohidratos por sí solos no son inmunogénicos, pero combinados con otra biomolécula, pues sí tienen esa característica, ¿sí? Luego, los lípidos y el mismo caso, ¿sí? Exactamente el mismo caso. Un lípido por sí solo no es inmunogénico, ¿verdad? Son muy poco inmunogénicos, pero al unirse a una proteína, pues sí van a tener esa capacidad inmunogénica, ¿sí? Entonces, una lipoproteína, pues sí puede servir como un epítopo para una. Y bueno, los menos inmunogénicos, ¿sí? Serían los ácidos nucleicos. No, son capaces de servir como un antígeno, pero hay evidencia de que sí lo son.
¿Cómo sabemos que sí lo son? Porque hemos encontrado anticuerpos anti-ADN, ¿sí? De algunos virus o de algunas bacterias. Entonces, no suelen ser inmunogénicos, no suelen desencadenar la respuesta inmunológica, pero hay evidencia, pues, o sea, hay anticuerpos que están dirigidos hacia el ADN. Entonces, de esa manera nosotros podemos deducir que sí, los ácidos nucleicos sí tienen una capacidad inmunogénica, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué dijimos que era un antígeno? Un antígeno es una molécula capaz de producir una respuesta inmunológica, ¿verdad? Pero si se puede unir a un anticuerpo, pues esa capacidad antigénica aumenta. Entonces, ¿toda la bacteria, todo el virus, todo el hongo, todo el parásito es un antígeno? No, solamente una porción de su estructura. ¿Sí? ¿Qué porciones? Pues las biomoléculas, como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos o los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? A ver, déjenme leer por acá. Es como lo de características y atributos. ¿Cómo? Supongo que eso es de otra materia, ¿no? Me suena como que es algo de español. La verdad no sé qué sea o cuál sea la diferencia de eso. Pero pues sí, supongo que tiene que ser así. Mm, me estoy equivocando de carrera, ¿no? ¿Cómo creen? Es un tema difícil, sí, pero como siempre, chicos, solo se trata de entenderlo, ¿sí? Hay que ponerse a leer, ponernos a leer muchísimo para poder entender, hay que buscar en una y en otra fuente, ¿sí? Entonces no se están equivocando de carrera, nada más, pues esto va a ser un poquito más pesado que otras materias, ¿sí? A ver, es como el péptido glucano de la tinción de Gram. Ajá, la pared celular precisamente, solo que el péptido glucano no tiene una capacidad inmunogénica, más bien es otra cosa que se llama ácido teitoico. ¿Sí? Entonces, si un virus tiene una pared celular y no hay receptores, solo desencadena una reacción inmunológica en vez de antigénica, pues sí, podríamos decir eso, sí. Se considera antígeno si se hace una transfusión de sangre a alguien de un tipo incompatible. Sí, exactamente, porque nosotros tenemos anticuerpos contra ciertos tipos de antígenos de membrana. Entonces sí, eso puede ser un antígeno. ¿Sale? Los antígenos los tienen solamente bacterias, virus, hongos y parásitos. Sí, sí. Solo estos microorganismos pueden servir como antígenos. Ahora, otras cosas pueden ser también inmunógenos. Ahorita vamos a ir aclarando eso. Y de hecho, vamos ya con eso, ¿no? Vamos ya con eso. Entonces, decimos que puede ser algo ajeno a nuestro cuerpo o puede ser de nuestro propio cuerpo. ¿Quién va a ser el encargado de identificar a eso, a ese cuerpo extraño o a esa partícula, pues, como propia o como ajena? Va a ser, pues, el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? A ver, escúchenme bien aquí. Me están preguntando ahorita sobre el antígeno prostático específico. Buena pregunta, vamos a tomar esto como un ejemplo, ¿sí? A ver, complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí les quiero aclarar dos cosas, por eso les digo que es importante, ¿eh? Que es importante que tengan sus bases de biomoléculas bien firmes, bien sentadas. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes, ¿sí? Genes. Y ustedes saben que en nuestras células los genes codifican para la síntesis de proteínas. Entonces, escuchen bien, el complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes que codifican para ciertos tipos de proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas de superficie, ¿sí? Proteínas que se encuentran en la membrana de nuestras células. Entonces hay tres tipos, ¿sí? Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. ¿De acuerdo? A ver, entonces, va otra vez. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Un conjunto de genes. Ustedes saben que los genes codifican para la síntesis de proteínas, ¿verdad? Entonces, estas proteínas van a estar unidas a la membrana o van a estar disueltas en nuestros líquidos corporales, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles. Hay tres tipos de genes que codifican para tres tipos de proteínas. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿Sale? Bueno, a ver, entonces, ¿qué función tiene entonces el complejo mayor de histocompatibilidad? Este tiene la función, escuchen bien, de discernir,
¿sí? Discernir lo propio de lo ajeno. ¿Qué es eso de discernir? Diferenciar, decidir, ¿sí? O sea, decidir qué sí es mío y qué no es mío, ¿sí? Escuchen, discernir lo propio de lo ajeno, ¿sí? Ah, miren, de hecho aquí está en texto. Se encargan de diferenciar qué sí es mío y qué no es mío, ¿sí? Qué está formando parte de mi cuerpo y qué viene de afuera, pero también es capaz de discernir lo propio, lo propio fisiológico y lo propio patológico, ¿sí? O sea, lo que es mío y está sano y lo que es mío y está enfermo, ¿sí? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es el encargado de discernir, de diferenciar lo propio de lo ajeno, ¿sí? Pero también lo propio fisiológico, vamos a poner aquí esa nota, lo propio fisiológico y lo propio también patológico, ¿sí? Es decir, lo propio sano de lo propio enfermo. Sí, por eso me decían ahorita, eh, ¿a qué se refieren con eso del antígeno prostático? Bueno, eso del antígeno prostático es un estudio que se realiza cuando se sospecha de cáncer de próstata, ¿sí? Cáncer de próstata. Entonces, nosotros tenemos células prostáticas normales, ¿verdad? En el estado fisiológico, ¿verdad? Pero cuando esas células se saltan las regulaciones del ciclo celular, se vuelven células cancerosas, ¿verdad? Entonces esas células ya están en el estado patológico, ¿sí? Están en el estado patológico, están enfermas, pues, y esas células enfermas sirven como antígenos, ¿sí? Entonces las células enfermas, las células que se encuentran en el estado patológico, ¿sí? Sirven como antígenos propios, antígenos de mi propio cuerpo, ¿sale? Entonces, pues, les decía, el complejo mayor de histocompatibilidad tiene tres tipos, ¿sí? Tres tipos, que son el tipo uno, tipo 2 y tipo 3, porque somos bien creativos, ¿no? Entonces, atentos porque esto es importante, ¿eh? Los antígenos, perdón, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno van a codificar para proteínas, ¿sí? Que se encuentran en la membrana de todas nuestras células, ¿sí? Estas proteínas, fíjense, colonizan la membrana de todas las células de nuestro organismo, con dos excepciones, ¿sí? Los eritrocitos y las neuronas. Luego vamos a ver por qué. Entonces, colonizan la membrana de todas nuestras células. ¿Para qué? Pues para marcarlas como propias, ¿sí? Entonces, si algo en nuestro organismo expresa a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno, ¿sí? Si algo tiene este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno en su membrana, pues podemos decir que es propio, ¿sí? Entonces esto identifica a nuestras células como propias. Entonces es la identificación. Identifica células propias, ¿sí? O marca, pues, a nuestras células para identificarlas como propias, ¿sí? Entonces, pues, si algo en su superficie tiene complejo mayor de compatibilidad de tipo uno, bueno, perfecto, está bien, no tenemos que hacerle nada. ¿Por qué? Pues porque es mío, porque es propio, ¿sí? Ahora, si no lo tiene, si en su superficie un cuerpo extraño no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno, bueno, pues no es mío, es algo ajeno y habrá que neutralizarlo, ¿sí? Hay que destruirlo, ¿sale? Entonces, pues esto es básicamente la identificación de nuestras células, ¿verdad? Ahora, los de tipo 2 o los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 los vamos a encontrar en las células inmunológicas, ¿sí? Como los linfocitos B o los linfocitos T, como los macrófagos, como las células dendríticas, como los neutrófilos, etcétera, 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 ¿sí? Entonces lo vamos a encontrar en las células inmunológicas. ¿Y qué hacen estos
genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, pues identificar a los de tipo 1, ¿sí? Estos marcan a nuestras células, ¿sí? Como propias, y estos del tipo 2 identifican, o sea, van revisando célula por célula, van revisando a todas nuestras células para que tengan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, si no lo tienen, ¿qué hacen? Las destruyen, ¿sí? Por eso en la clase pasada, ¿se acuerdan, no? Que les hacía como una analogía. Eh, esta, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es como si fuera nuestra credencial para votar, ¿no? O mejor dicho, mejor algo más general, nuestra acta de nacimiento, ¿verdad? Algo que nos identifica como parte de México, ¿no? Como mexicanos. Todos pertenecemos a este país. Y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 es básicamente una placa de policía, ¿no? Que tienen algunas células para ir, este, comprobando que todas estas células tengan a su acta de nacimiento que las identifique como mexicanos. Si no son mexicanos, si no tienen su acta de nacimiento, si no tienen al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿qué hacen? Bueno, pues les dan cuello, ¿sí? Las neutralizan, ¿sale? Entonces, están revisando a nuestras células constantemente para, para precisamente identificarlas como propias. Si no tienen a este marcador de membrana, no es mío y habrá que neutralizarlo, ¿sí? Y con neutralizarlo quiero decir destruir, ¿sale? Hay sus comentarios, chicos. Ustedes y sus mensajes. Pero bueno, ok, entonces estos dos son bien importantes, van a estar en una constante, interacción, ¿verdad? Y los últimos, los del tipo 3, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3, van a codificar para proteínas solubles, ¿sí? Proteínas que se encuentran disueltas en nuestros líquidos corporales, como el plasma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué onda con estas? Van a codificar para la síntesis, por ejemplo, de las proteínas del complemento, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es eso del complemento, pero es un mecanismo de inmunidad que utilizamos todo el tiempo, ¿sí? Para algunas citocinas, ¿sí? Y algunos otros factores, como factores quimiotácticos o factores supresores o inhibidores o no sé, ¿sí? Algunos que vamos a ir mencionando más adelante. Entonces, acuérdense, chicos, repito, el complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes, ¿sí? Pero ustedes saben que estos genes, vamos a ponerlo aquí, estos genes codifican para la síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Y qué tipo de proteínas serán estas? Bueno, marcadores celulares, ¿sí? Como los del tipo 1, ¿sí? Que marcan a nuestras células propias, ¿sí? Que marcan a células como mías. O receptores como los del tipo 2, ¿sí? Estos del tipo 2 lo que hacen es identificar a esta célula, o bueno, mejor dicho, identificar al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de esta manera reconocer a una célula como propia, ¿sí? Y los del tipo 3, bueno, estos genes codifican para la síntesis de proteínas como las del sistema de complemento, como algunas citocinas o como algunos otros factores que van a tener funciones inmunológicas, ¿sí? Porque no todo depende de células. Ya ven que les decía, los mecanismos de inmunidad pueden ser celulares o pueden ser humorales, ¿sí? Que dependen de células o que dependan de moléculas. Sí, entonces algunos factores están a cargo del, perdón, algunos mecanismos están a cargo de el complemento, de algunas citocinas o de factores quimiotácticos o no sé, los vamos a ir viendo más adelante. ¿Sale? Bueno. ¿Y qué pasa con este complejo en las enfermedades autoinmunes? Me preguntan por acá. Bueno, una enfermedad autoinmune es pues precisamente aquella en la que tu sistema inmunológico no reconoce a a este complejo de proteínas, ¿no? Entonces, no es que no lo expresen, es que estos receptores, perdón, sí, estos receptores del tipo 2 no reconocen a estos del tipo 1. Entonces, como no lo reconocen, ¿qué van a hacer? Van a neutralizar a tus células, a las células que son propias. Y dependiendo del tejido, pues tendremos precisamente una enfermedad autoinmune. Entonces es como si tu propio cuerpo no te reconociera y entonces te atacara a ti mismo. Entonces, ¿hay complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? Sí, sí hay,
pero el que falla es el de tipo 2 para reconocerlo a este. Entonces nuestro propio cuerpo nos va a degradar a nosotros mismos, ¿sí? A ver, ¿y qué pasa con los linfocitos T? Me dicen por acá, según atacan a las células con ciclo celular muy rápido, pero porque dicen que atacan. Ah, ¿por qué dicen que atacan a las células cancerígenas? Pues precisamente por eso, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los linfocitos T y va a quedar un poquito más claro, va a quedar un poquito más claro que una con eso, pero no nos adelantemos porque si no, no me van a entender nada, ¿sale? Entonces ahorita vamos a platicar de eso. Ok. Me preguntan por acá también que qué significa eso de ya han sido fagocitados. Ah, pues que son, o sea, estas van a estar, como les digo, reconociendo estas células y para reconocerlas lo que van a hacer es fagocitar, o sea, comerse. Acuérdense que fagocitosis es comer, ¿sí? Comerse a las proteínas del tipo 1. Así es como la van a reconocer, pues, ¿sí? Fagocitándolas. Entonces, los antígenos el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 serán fagocitados por estas células para poder identificarlas como propias, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Bueno, entonces vamos a ir viendo, chicos, qué onda con esto, ¿sí? Vamos a ir viendo qué onda con todo esto, los voy a ir mencionando en lo que viene más adelante. Entonces acuérdense que esto es nada más una introducción y apenas estamos definiendo términos importantes que van a ser vitales más adelante. Entonces, queda claro que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Tipo 1 marca a mis células como propias. Tipo 2 reconoce a esas células como propias, ¿sí? Las está revisando constantemente para reconocerlas. Y las del tipo 3, bueno, pues estas codifican para otro tipo de proteínas, ¿sí? Proteínas que van a cumplir otras funciones. ¿Qué funciones? Ahorita las vamos a ver. Vamos, de hecho, a ver, déjenme ver que sí. ¿El complemento? Sí, el complemento. Miren, por ejemplo, eh, tipo 3 codifican para los factores del complemento. A ver, vamos a ver qué es eso del complemento. Ah, me preguntan qué es eso de HLA. Son las siglas en inglés para el sistema de antígenos leucocitarios humanos, ¿sí? Que es lo mismo que el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, decíamos que las de tipo 3 codifican para las proteínas del complemento. ¿Qué es eso del complemento? Vamos a ver aquí. El complemento es un conjunto de proteínas, ¿sí? Un complejo de proteínas que van a tener función de neutralizar algunos patógenos, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es, o bueno, lo que va a hacer este sistema de complemento es destruir a un patógeno, así como lo decimos, ¿no? Destruir. Sí me van siguiendo, ¿verdad? O sea, sí se va entendiendo qué onda con esto. Dijimos, complejo mayor de compatibilidad es un conjunto de genes. Estos genes codifican para proteínas. Entonces, estas proteínas serán marcadores de membrana, receptores de membrana o proteínas solubles. Entre estas proteínas solubles están los factores del complemento. Entonces, ¿qué es esto del complemento? Un conjunto de proteínas que tienen como función la destrucción, la opsonización de patógenos y la estimulación de otros mecanismos de inmunidad. ¿Sale? Entonces, a ver, fíjense, estas proteínas del complemento se van a activar por medio de una cascada de reacciones. Quiero decir que una activa a la otra, ¿sí? O sea, fíjense, se activan entre sí. O sea, una solita no puede actuar. Bueno, sí, pero no para destruir un patógeno. Ahorita les voy a decir cómo, ¿sí? Entonces, una solita tiene función, sí, pero no la función que describimos acá. Entonces, se tienen que ir activando entre sí en forma de una cascada de reacciones para formar, pues, algo que se conoce al final como el complejo de ataque membrana, ¿no? Entonces, la principal función del sistema de complemento es la destrucción del patógeno, ¿sí? La destrucción del patógeno. Entonces, estas proteínas que se activan antes entre sí terminan formando un complejo de proteínas que se llaman perforinas. ¿Y qué van a hacer estas perforinas? Pues como su nombre nos lo indica, perforan la membrana plasmática, la cápside o la pared celular del agente biológico, ¿sí? Del agente infeccioso.
Entonces, las proteínas del complemento son uno de nuestros principales mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque se activan al no reconocer a algo como propio. O sea, si no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿qué va a pasar? Pues se va a unir una proteína que vamos a estar mencionando mucho más adelante, la famosa C3b, ¿sí? Entonces, esta proteína C3b, si no reconoce, o si más bien reconoce algo que no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Si no lo tiene, ¿qué va a hacer? Lo va a destruir, ¿sí? ¿Y cómo lo destruye? Pues formando un complejo de proteínas, de perforinas, que perforan, que hacen hoyos, pues, en la pared de ese patógeno para permitir la entrada de agua, cambiar la presión osmótica y hacer explotar a ese patógeno, ¿sí? Entonces el sistema de complemento, sirve para destruir a los patógenos. De hecho, van a ver, si se ponen a leer sobre este tema por ahí, van a ver que el complejo mayor de histocompatibilidad también lo definen como una proteína que inactiva el complemento, ¿sí? Inhibe al complemento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque otra vez, si tiene complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, C3b no se une y no desencadena esta cascada, ¿verdad? Si no está el complejo, bueno, se va a unir la proteína C3b y esta va a traer a la C3b activada y luego esta C3b a C5b y C5b así, pues en una cascada de reacciones para terminar en el complejo de ataque a membrana, que es básicamente un taladro que le va a hacer hoyos a la pared de un patógeno, ¿no? Bueno, entonces eso es la destrucción, la principal función del sistema de complemento. Luego, la opsonización. Ya destruido el patógeno, pues lo que vamos a hacer es opsonizarlo. Cuando yo hablo de opsonizar es marcar a ese patógeno, ¿sí? Marcarlo. ¿Para qué? Para atraer a los fagocitos, es decir, a los macrófagos y a los neutrófilos, para que terminen de degradarlo. Porque, o sea, ahí quedó el patógeno que explotó, ¿sí? Del patógeno al que le hicimos hoyos, pero quedan sus restos y siguen siendo reconocidos como un cuerpo extraño. Entonces, el sistema de complemento con su proteína o su fracción C3b y C5b opsonizan, es decir, marcan al patógeno para atraer macrófagos y neutrófilos que terminen de degradar a ese patógeno destruido, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver, ya más adelante lo vamos a explicar, pero vamos a ver que la destrucción de un patógeno, pues implicará un daño al tejido, ¿sí? Y ese daño al tejido pues va a estimular la inflamación. Entonces vamos a ver qué onda con eso de la inflamación y por qué está relacionado con este sistema de complemento. Entonces, chicos, ustedes me van a escuchar muy comúnmente hablar del complemento durante esta clase, ¿sí? Cuando yo les menciono el sistema de complemento, estoy hablando de un complejo de proteínas que se pegan a los patógenos, les hacen hoyos para destruirlos y los marcan para atraer a las células que los van a terminar de degradar. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, déjenme ver. Son muchas preguntas, ¿eh? ¿Qué era la cápside? Yo creo que esa es una pregunta para el tema de microbiología. Sí, eso lo vamos a platicar después. Pero básicamente la cápside es lo que cubre al material genético de un virus. Sí, lo voy a explicar con detalle después, pero básicamente es eso. ¿Los genes del tipo 2 activan a los del tipo 3? No, son independientes, ¿sí? Van aparte. Los de tipo 1 tienen su función, los de tipo 2 tienen su función y los del tipo 3 son aparte, tienen también su función. Entonces, no, los de tipo 2 no activan a los de tipo 3, son independientes. ¿Hacen quimiotaxis? O sea, esto de atraer, sí. Atraer y reclutar fagocitos es lo que se llama como quimiotaxis, lo que se conoce como quimiotaxis. ¿Y C4b qué es? C4b es una fracción del complemento de la vía intrínseca, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a platicar, ¿sale? Entonces, C4b es una fracción del complemento. Y así el ácido nucleico del virus quede desprotegido. Ajá, también exactamente.
A ver, o sea, que tienen como sus asesinos y luego como un semefo, pues sí, podríamos decirlo así. El complemento en su porción de complejo de ataque membrana sería sí el asesino y los fagocitos serían el semefo que van a recoger el cuerpo, ¿no? El cuerpo del patógeno que quedó ahí muerto. A ver, entonces la uno marca, las 2 identifica y la 3 sintetiza proteínas para neutralizar. Ujú, podríamos decir así, para neutralizar a los patógenos, ¿sí? Neutralizar a un patógeno. Ok. Me preocupo si no estoy entendiendo, sí, sí, preocúpate, porque lo estoy explicando de la forma más detallada que se pueda, ¿eh? Así que atención, sí, nada más. ¿Y la aglutinación cuándo sucede? Eso es por anticuerpos, ¿sí? Todavía no hablamos de eso, es por anticuerpos. Vamos a ver que hay anticuerpos que mm, se agrupan en la superficie de un patógeno y hacen, pues así como dice su nombre, que se aglutinen, que se amontonen y que ya no se puedan ni mover y que precisamente activen al complemento para destruir a ese patógeno, ¿sí? A ver, ¿eso tiene que ver con las enfermedades? Sí, tiene que ver con las autoinmunes. A ver, ¿en la opsonización los fagocitos se comen las sobras? No, la opsonización es marcar, ¿sí? Marcar para decirle a un fagocito dónde está lo que se va a comer. Entonces, opsonización no es comer, ¿sí? Opsonización es marcar para entonces atraer a los fagocitos y que ahora sí, fagociten, se coman a ese patógeno. ¿Sale? Bueno, ok, chicos. Vamos a otro término importante. Ah, bueno, y miren, aquí está la cascada del complemento, ¿no? Es lo que les decía, que es un conjunto de proteínas que se van activando unas a otras, ¿sí? Vean cómo tenemos el complejo C1, el C3 activado, el C3b, etcétera, etcétera, ¿no? Y vean cómo todas las vías convergen en esa fracción que les decía hace un momento, la C3b, ¿sí? Todo tiene que ver con C3b, ¿sí? O por ahí también C5b, ¿verdad? Entonces, estas son las fracciones más importantes del complemento, pero todo va a terminar en el complejo de ataque a membrana. Aquí por sus siglas en inglés está al revés, pero es lo mismo, ¿no? Complejo de ataque a membrana. ¿Qué es eso del complejo de ataque a membrana? Como dijimos hace ratito, ¿no? Básicamente un taladro microscópico, ¿sí? Como un taladro, un tornillo microscópico que le va a hacer un hoyo al patógeno para que entre agua a su citoplasma y destruirlo, ¿sí? Que entre agua, que cambie la presión osmótica y que literalmente explote, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, me preguntan, ¿todo esto es antígeno? No, no, esto, acuérdense que vamos término por término, ¿sí? Vamos viendo una cosa y luego otra cosa. Ya definimos que es un antígeno y un antígeno es el que va a desencadenar la reacción inmunológica, ¿verdad? Ahora, ¿quién determina que sea antígeno o no? El complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué mecanismos de inmunidad puede desencadenar? Bueno, un ejemplo es el sistema de complemento. Entonces, eso ya es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. A ver, entonces, ¿los genes de tipo 2 y 3 están circulando por todo el cuerpo? Exactamente. Y cuando detectan una célula no identificada por el tipo 1, cada uno hace su función exactamente. Ahora sí, ahí está. Ya se entendió mejor, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Esa es una muy buena explicación. Ok, entonces ahí está. Con sistema de complemento lo vamos a mencionar mucho y es uno de nuestros principales mecanismos de inmunidad. Este sistema de complemento se está activando en este momento en todo su cuerpo, ¿sí? Porque, como ya les he platicado, ¿no? Están ingresando cuerpos extraños a nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿sí? Principalmente por la vía respiratoria y la vía digestiva. Eh, hace ratito platicábamos de esto en las clases presenciales, ¿no? Decíamos, sí consumimos alimentos, ¿verdad? Pero también en esos alimentos van bacterias, ¿sí? Entonces esas bacterias reconocidas por nuestro cuerpo, por nuestro complejo mayor de histocompatibilidad, van a ser degradadas principalmente por el sistema de complemento, ¿sí? Principalmente. Hay otros mecanismos, pero este es uno de los primeros, ¿sí? Bueno, me dicen por acá, los de tipo 3 se encuentran solo en el hígado o en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Las proteínas del complemento sí son sintetizadas en el hígado, pero luego van a circular a todo el organismo, ¿sí? Se sintetizan en el hígado, pero circulan por todo el cuerpo.
¿Sale? Bueno, a ver otras, las citocinas, ¿sí? Ojo, las citocinas son proteínas solubles. ¿Qué significa eso de solubles? Bueno, pues que van disueltas en agua. ¿Y dónde hay agua en nuestro cuerpo? En todas partes, ¿sí? Pero aquí pues estamos hablando de solubles ¿en dónde? En el plasma sanguíneo, ¿sí? Aquí solubles en el plasma. ¿Se acuerdan qué es el plasma? Ya vieron histología, ¿no? Y vieron que el plasma es la matriz extracelular de la sangre. ¿Qué es el plasma? Pues básicamente agua, ¿verdad? Y dijimos que en estas moléculas de agua están disueltas proteínas, muchísimas, entre ellas las citocinas, ¿sí? ¿Qué son las citocinas, chicos? Las citocinas son básicamente el lenguaje de nuestras células, ¿sí? La forma en la que las células se comunican. Las citocinas le van a dar órdenes a algún tipo determinado de células. Es la forma de comunicarse de nuestras células. Entonces, estas citocinas las podemos clasificar de un montón de formas para, pues, controlar alguna función celular, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos citocinas de muchos tipos. Vamos a verlas por acá. Tenemos, por ejemplo, las citocinas proinflamatorias. Estas las vamos a estar mencionando muchísimo más adelante que veamos inmunidad innata. Entonces, a las proinflamatorias, pues, por ejemplo, vamos a ver que las principales son la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, y aquí me faltó una bien importante, una de las principales, que es la interleucina 8, ¿sí? Proinflamatorias que inducen, pues, la inflamación, ¿sí? Entonces, pues, esta inflamación va a ocurrir secundaria a un cambio fisiológico, ¿no? Por ejemplo, cuando hay coagulación es porque hubo un daño, ¿no? Y si hay daño, habrá inflamación. La activación del complemento, dijimos que destruye a los patógenos, pero finalmente, como les decía, destruir un patógeno implicará un daño al tejido. Entonces, ese daño al tejido inducirá la inflamación. La migración de células sanguíneas también puede causar inflamación, ¿sí? Diapedesis y migración leucocitaria es lo mismo. Entonces, aquí vamos a encontrar como citocinas proinflamatorias a estas interleucinas, al factor de necrosis tumoral, etcétera, ¿sí? Otro tipo de citocinas bien importantes son las hematopoyéticas. ¿Qué es eso de la hematopoiesis, chicos? La hematopoiesis es la producción de células sanguíneas, ¿sí? De células sanguíneas. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos histología y vimos que una célula progenitora pluripotencial, dependiendo de las interleucinas a las que se sometiera, se iba a diferenciar en una célula mieloide o en una célula linfoide, ¿sí? Entonces acá puede ser una mieloide o puede ser una linfoide, ¿sí? ¿De qué dependerá que se convierta en una u otra? En alguna de estas interleucinas, ¿sí? En la orden que le dé alguna de estas, citocinas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que ya que se diferenció esta por medio, por ejemplo, de la interleucina 7 o acá la interleucina 5, fíjense, una diferenció a esta pluripotencial en una mieloide y esta diferenció a esta a una linfoide. Bueno, ahora vamos a decir que aquí se somete al factor de crecimiento de colonias de monocitos, granulocitos, ¿no? ¿En qué se va a convertir ahora? Pues se puede convertir en un monocito, se puede convertir en un granulocito, se puede convertir en un eritroblasto y así pues, ¿no? Entonces esta célula se va a ir diferenciando a un eritrocito, a un trombocito, a un leucocito, dependiendo de las citocinas que le den la orden de diferenciarse a algo, ¿no? Luego tenemos a las antitumorales, como lo dice su nombre, inhiben el crecimiento de células tumorales. ¿Qué es eso de una célula tumoral? A ver, vamos a recordar rapidísimo, ¿no? Ustedes recuerdan que el ciclo celular tiene varias fases, la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase M y de vuelta a G1, ¿verdad? Y cada una de estas fases tiene su propia regulación, ¿sí?
Tenemos por aquí alguna regulación. Entonces, si nuestras células se saltan alguna de estas regulaciones, pues vamos a ver que van a producir células diferentes, ¿no? Por ejemplo, una célula que se divide me va a dar a dos células idénticas. Bueno, aquí imagínense que sí son idénticas, ¿no? Ok. Pero si se saltan alguna de estas regulaciones, sobre todo la SG2 o la G2M, cualquiera de estas dos, pues vamos a ver que la célula, vamos a decir que esta se saltó esa regulación, ¿no? Que aquí falló la G2M, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar esta? Pues me va a dar una célula completamente diferente, ¿no? Que no cumple ninguna función y que está nada más ahí estorbando, gastándose los recursos de las células normales y proliferando de manera descontrolada. Entonces, ¿qué va a formar? Un tumor, ¿sí? Entonces, para inhibir a estas células tumorales, tenemos a las citocinas antitumorales, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estas? Pues van a activar a algunos linfocitos. Ya ven que hace ratito me hablaban de los linfocitos T, ¿no? Entonces, lo que hacen es diferenciar estos linfocitos a linfocitos T. Y lo que van a hacer es, pues, mediar mecanismos de citotoxicidad sobre estas células para destruirlas, ¿sí? Otras citocinas antitumorales son el factor de necrosis tumoral, los alfa y los beta, porque aquí de las inflamatorias es el gamma, ¿sí? Los interferones de tipo 1 y tipo 2, la oncostatina, el factor inhibidor de leucemias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas sustancias van a ingresar al citoplasma de las células y van a desencadenar un proceso que se llama apoptosis. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar de eso. Tenemos a las citocinas quimiotácticas, ¿sí? O a las quimioatrayentes. Hace ratito me hablaban de eso de la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es reclutar, o sea, atraer fagocitos. ¿Qué fagocitos? A los macrófagos y a los neutrófilos. ¿Sí? Entonces, las quimiosinas o las citocinas quimiotácticas van a marcar a un patógeno, ¿sí? Y eso va a ser como una bandera que le va a indicar al macrófago y al neutrófilo, aquí es, ¿sí? Ahí es donde está ese patógeno que está causando problemas. Entonces, ven y destruyelo, ven y fagocita. Entonces, lo que van a hacer es atraer a estas células. Ya más adelante vamos a ver cómo ocurre eso de la quimiotaxis, pero es básicamente decirle a un macrófago o a un neutrófilo dónde está el patógeno que hay que neutralizar, ¿sí? Entonces, estas quimiosinas pues, las vamos a clasificar de muchas maneras, ¿no? Tenemos a las supresoras que básicamente son como las antitumorales, previenen el crecimiento, proliferación de células que se saltaron regulaciones del ciclo celular, ¿no? Suprimen pues el crecimiento de estas células. Y bueno, de así hay muchas citocinas, pero repito, una citocina va a ser básicamente el lenguaje de nuestras células, van a ser el medio de comunicación de nuestras células. ¿Qué órdenes le van a dar a nuestras células? ¿Sale? ¿Podemos tomar un pequeño descanso? ¿Qué hora es? Órale, sí, sí, son las 10:05. Vamos a tomarnos 5 minutillos de descanso y continuamos a las 10 con... ¿Sale? Sí, vamos a tomarnos un descanso. 5 minutos, chicos. ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ
ਪਤਲਾ ਜਲਕ ਨਾ ਹੁਨਾਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਡੱਟ ਮਾਰਦਾ ਪਤਲਾ ਜਲਕ ਨਾ ਹੁਨਾਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਉੱਤੋਂ ਮਿਰਗਾਂ ਜੀ ਤੋਰ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਉੱਤੋਂ ਮਿਰਗਾਂ ਜੀ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਨਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਿਛਾਣੀਆਂ ਚੋਪਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਿਛਾਣੀਆਂ ਜੰਜੂਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਜੰਜੂਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਦਾਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਦਾਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਨੀ ਏ ਜੋਬ ਨੀ ਪਟਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਨੀ ਏ ਜੋਬ ਨੀ ਪਟਾਰੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਆਉਣੀ ਏ ਬਹਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ Bueno, listos, ¿no? Creo que ya estamos listos para seguir. Recuerden que todo esto que estamos viendo ahorita es solamente una introducción, ¿sí? Estamos viendo solamente algunos términos importantes que vamos a estar mencionando más adelante. Por ejemplo, luego vamos a ver a los linfocitos T, ¿no? A los linfocitos T citotóxicos. Y les voy a decir, no, pues los linfocitos T lo que hacen es unirse a una célula enferma o a una célula infectada y sobre ellas depositar citocinas proinflamatorias.
¿Y qué es eso de una citocina proinflamatoria? La que va a inducir una respuesta de inflamación. Va a inflamar pues a la célula y la va a destruir. O les voy a hablar de los factores quimiotácticos, ¿no? Factores del complemento que sirven como quimiotácticos o anticuerpos quimiotácticos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen esos? Atraer a los fagocitos para que hagan su mecanismo de inmunidad, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo, recuerden, todo esto, la definición de antígenos, la naturaleza de los antígenos, el complejo mayor de histocompatibilidad, el sistema de complemento, y esto de las citocinas es apenas una introducción, ¿sí? Es apenas, son apenas, perdón, unas definiciones que estamos viendo para entender lo que viene más adelante, ¿sale? Entonces, pues, solamente estamos viendo una. Ahora, hace un momento les hablaba sobre citocinas que desencadenan la apoptosis en células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la apoptosis? Como lo tenemos por acá, es una muerte programada, ¿no? Hay células que deciden terminar su ciclo biológico antes de seguir causando problemas, ¿no? Entonces, estas células pueden terminar su ciclo y dejar de formar parte de un tejido cuando están causando, no sé, una proliferación inadecuada de su estirpe celular, o que están gastando más recursos de los que deberían, o que tienen alguna infección intracelular, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es algo que tiene que pasar, sí, es algo natural, algo que tiene que pasar para que el tejido, siga cumpliendo su función, ¿sale? Entonces, pues, como es un proceso fisiológico, un proceso natural, no produce inflamación ni genera daño al tejido. De hecho, recuerden que la apoptosis es para evitar el daño del tejido, ¿sí? Y vamos a ver que aquí una célula, pues lo que va a hacer es básicamente como encogerse, ¿sí? Y luego explotar por un mecanismo, pues, bien controlado. Bueno, aquí tenemos una tabla de comparación donde precisamente comparamos la apoptosis con nuestro proceso que sí es patológico, que es la necrosis, ¿sí? Entonces aquí vemos una comparación. En la apoptosis la célula se encoge, en la necrosis se hincha, ¿sí? En la apoptosis pues todos los orgánulos van a mantener su integridad, con excepción pues de las mitocondrias, ¿no? Pero en la necrosis pues no vemos ningún organelo, todos desaparecen. La apoptosis ocurre aunque haya un nivel adecuado de ATP, de energía, ¿sí? Entonces, de hecho, necesitamos energía para que ocurra. En la necrosis no hay energía. De hecho, hay un defecto energético en todo el proceso, en toda la producción de energía en la vía aeróbica. Aquí tenemos un equilibrio adecuado de iones. En la necrosis vamos a ver que tenemos un desequilibrio de iones calcio. De hecho, el calcio intracelular es un indicador de que tiene que ocurrir la necrosis, ¿no? Entonces aquí un desequilibrio iónico, sobre todo de iones calcio. Eh, Ocurre la protracción de la membrana, o sea, como que se va para afuera la membrana, así como que se proyecta hacia el exterior. Y acá en la necrosis, pues la membrana simplemente se destruye, ¿sí? En la apoptosis se rompe el ADN, se va degradando poco a poco y en la necrosis se destruye. Y bueno, ahí tenemos pues más características, ¿no? Las podemos comparar y vemos que estos procesos, pues el de apoptosis es fisiológico, es necesario, es natural. La necrosis pues es un proceso patológico secundario a un daño tisular, ¿sí? Entonces cuando hay necrosis, vamos a ver que de hecho el tejido dañado suele dañar a otros tejidos circundantes, ¿sí? Pero bueno, ahí tiene la comparación. Bueno, entonces chicos, ¿qué tipo de estímulos estimulan precisamente o desencadenan la apoptosis? La falta de factores tróficos, o sea, pues de nutrientes. Cuando una célula se encuentra en un entorno deficiente de energía, ¿sí? Pues vamos a ver que la célula va a decidir, en vez de gastarse a esos recursos, lo que va a pasar es que pues se va a destruir a ella misma para dejar esos recursos a las células circundantes. La activación de receptores de muerte, pues ahorita vamos a ver algunas enzimas que se llaman caspasas, ¿sí? Que desencadenan pues precisamente esta apoptosis, ¿no?
daños al ADN, como lo platicamos en el ciclo celular. Cuando una célula se salta una regulación importante del ciclo celular, bueno, pues entra a la fase G0 para hacer un proceso que se llama apoptosis, ¿no? El estrés metabólico o el estrés oxidativo, bueno, por el uso de energía o por la oxidación de moléculas que no son propias, también puede causar la apoptosis de la célula y todo esto va a desencadenar en la producción de ciertas proteínas que se llaman caspasas, ¿sí? Que lo que van a hacer es romper aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos como el aspartato o la caseína. De ahí el nombre, caspasas, caseína, aspartato, ¿sí? Enzimas que degradan a estos aminoácidos. Bueno, entonces pues tenemos a las proteínas. Bueno, no me voy a detener mucho aquí, ¿sí? Porque si me pongo a hablar de esto me voy a echar toda la clase. Ya en sus clases normales lo vemos. Entonces, pues aquí tenemos un mecanismo, ¿no? Que va a desencadenar la apoptosis en una célula. Por ejemplo, el daño celular. Piensen, por ejemplo, en una noche que se fueron de fiesta, ¿no? Y se tomaron como 10 litros de cerveza, mucho alcohol, alcohol que nosotros no podemos metabolizar, ¿verdad? Entonces, al no poder metabolizarlo, ¿quién se va a encargar de eso? No nuestros lisosomas, los peroxisomas, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que los peroxisomas, pues sí, nos ayudan a degradar todas aquellas moléculas que no son propias, ¿verdad? Que no son parte de mi metabolismo, pero al mismo tiempo van a causar un estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo o ese daño al ADN va a activar al gen P53, ¿sí? Al gen P53 que va a activar la proteína VAX, ¿sí? Que va a activar la degradación, perdón, que va bueno, sí, a desencadenar la degradación de la mitocondria y esta mitocondria va a liberar al citocromo C, ¿sí? Ustedes saben que el citocromo C es un transportador de electrones que se encuentra en la membrana interna. Si se libera el citocromo C, se activan las caspasas 9 y las caspasas 9, perdón, y la caspasa 9 que activa, pues precisamente la apoptosis, ¿verdad? O hay otras vías, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral o el factor de activación de la apoptosis, ¿no? Que se unen a los receptores de muerte, que son precisamente receptores de la membrana, para pues activar a otras caspasas, ¿no? Entonces hay varios mecanismos, pero pues básicamente todo termina en la síntesis de las enzimas que degradan a la caseína y al aspartato para empezar la degradación de las proteínas y destruir a la célula, ¿no? Entonces, el daño celular, la activación de citocinas, la falta de alimento, o sea, de nutrientes, pues, pueden desencadenar la muerte celular. Bueno, los complejos de diferenciación. Tal vez han escuchado, por ejemplo, en los linfocitos, que los linfocitos T pueden ser CD4 o CD8, ¿sí? ¿Qué significa eso de CD? Bueno, pues que expresan algún complejo de diferenciación o un cúmulo de diferenciación que precisamente lo diferencia, ¿sí? De otras células. Y que gracias a ese complejo de diferenciación, bueno, pues podemos decir, este es cooperador y este es citotóxico. ¿Sí? Porque además de diferenciarlo, va a definir cuál es su mecanismo de inmunidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen esto de CD, se refieren a proteínas marcadoras. Acuérdense, proteínas que marcan a nuestras células, como las del complejo mayor de histocompatibilidad, pero no para marcarlas como propias, sino para marcarlas para que maduren y puedan cumplir una función diferente. Por ejemplo, aquí les tengo el ejemplo de los cooperadores o los citotóxicos o los macrófagos que expresan CD9 en su membrana. Estos macrófagos que expresan CD9 se pueden convertir en células dendríticas. Células dendríticas, ¿sí? O células presentadoras de antígeno, ¿sí? Entonces estas van a tener una función bien específica gracias a las proteínas que se encuentran en su superficie. Entonces, complejos de diferenciación hay miles, chicos, ¿sí? Miles. Ustedes pueden agarrar cualquier libro de inmunología y en sus apéndices van a encontrar unas
50, 60 hojas dedicadas a estos complejos de diferenciación, porque todo el tiempo se están descubriendo nuevos complejos de diferenciación, ¿sí? Entonces tenemos miles, miles y miles y miles, ¿sí? Que van a marcar a nuestras células para cumplir alguna función específica. Eso es algo que también vamos a estar mencionando más adelante. Y bueno, pues todo esto, chicos, nos lleva ahora sí a los mecanismos de inmunidad, ¿sí? Tenemos, como les decía al inicio, inmunidad innata o inmunidad adquirida. Vamos a empezar con la primera. A ver, ¿la necrosis puede ser producida por las perforinas? No. Acuérdate que el sistema de complemento es algo natural, algo fisiológico, algo que ocurre de manera espontánea. Entonces, no, las perforinas, o sea, la destrucción pues de un patógeno va a causar daño tisular, pero no lo suficiente como para producir necrosis. No, la necrosis ocurre más bien por factores externos, por traumatismos o por agentes químicos o qué sé yo, pero no, un proceso propio, un proceso fisiológico no puede desencadenar la necrosis. Además, la destrucción de estos patógenos pues no va a ocurrir a un nivel tisular como para causar la necrosis de ese tejido. Eh, ¿A qué se debe la numeración de las caspasas? A su descubrimiento, ¿sí? ¿Cómo se fueron descubriendo? No a su orden de participación ni nada de eso. La última caspasa que se descubrió, pues fue precisamente la primera en desencadenar la apoptosis. Entonces, nada más es su orden de descubrimiento. Bueno, vamos entonces a nuestro primer mecanismo de inmunidad innata, ¿sí? Esta también es conocida como inmunidad natural, con la que nacemos, o inmunidad espontánea. Y ahí está la clave de esto. ¿Por qué se llama inmunidad espontánea? Porque no requiere estímulos, ¿sí? No requiere de un estímulo, o sea, no necesito yo presentarle un antígeno. ¿Sí? No necesito enseñarle que eso que está causando problemas no es parte de nuestro cuerpo. Con simplemente no reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? O no detectarlo, pues mejor dicho, con eso ya se va a activar. Por eso decimos que es espontánea, porque ocurre de manera natural, ocurre sin estímulo. Simplemente al no reconocer algo que no es propio, o al detectar pues algo que no expresa al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, se va a activar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces inmunidad innata, con esto nacimos para defendernos, ¿verdad? Bueno, entonces estos mecanismos de inmunidad innata son muy rápidos, sí, porque no requieren estímulo, ocurren de manera inmediata, pero suelen ser muy poco eficientes, ¿sí? Son muy poco eficientes y además no generan memoria. O sea, simplemente destruyen lo que no es propio y ya, a lo que sigue, ¿sí? Ya se les olvidó por completo qué fue lo que pasó. Entonces, dentro de estos mecanismos de inmunidad innata tenemos a las barreras físicas y químicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas barreras físicas y químicas son, por ejemplo, los epitelios, ¿no? La piel como un epitelio es nuestra principal barrera física de protección ante un patógeno, ¿sí? Sustancias antimicrobianas que producen los propios epitelios, ¿no? O líquidos corporales como el jugo gástrico, ¿sí? Como las mucinas que recubren algunos epitelios, ¿sí? Van a servir también como barreras físicas o químicas, ¿no? Las células fagocíticas, hablábamos hace rato de neutrófilos y macrófagos, los linfocitos natural killer, que aunque pueden hacer fagocitosis, no es su principal mecanismo, al rato lo vamos a platicar. Proteínas sanguíneas, como hablábamos hace ratito, el sistema de complemento, ¿sí? Y otros mediadores de la inflamación. O pues las citocinas que van a detener el crecimiento de algunos antígenos propios. Bueno, entonces, pues vean, chicos, cómo aquí estoy mencionando mecanismos de inmunidad que tienen que ver con células y mecanismos de inmunidad que tienen que ver con moléculas, ¿sí? Y aquí quiero explicar dos términos que nos pueden causar mucha confusión, ¿sí? Entonces, la inmunidad innata, esta inmunidad innata, escuchen bien, puede ser
puede ser celular o humoral, ¿sí? Puede ser celular o puede ser humoral. De hecho, los dos mecanismos, ¿eh? La inmunidad innata puede ser celular o humoral. La inmunidad adquirida también puede ser celular o humoral. Y esto es algo que les quiero aclarar porque ustedes tienen así como programado en su memoria, ¿no? A pensar, pues escucho humoral, estoy hablando de linfocitos B, perdón, y escucho celular y estoy hablando de linfocitos digo T, ¿sí? Entonces, es lo que siempre les digo en estas clases, no lo reduzcan nada más a eso, ¿sí? Hay muchas células que pueden participar en los mecanismos celulares, hay muchas células que pueden participar en los mecanismos humorales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que un mecanismo sea celular o que sea humoral? Bueno, en un mecanismo celular, como lo dice su nombre, pues participa una célula directamente. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Ustedes mismos, de hecho, me van a decir cuál es cuál. Entonces, en un mecanismo celular participa la célula o una célula pues directamente. O sea, es la célula la que destruye al patógeno, la que neutraliza ese antígeno. ¿Sí? Y en los mecanismos humorales, bueno, el término humoral en realidad es algo arcaico, ¿sí? Porque esto de humoral hace referencia a lo que antes, en las edades antiguas, llamábamos como, o denominábamos pues los humores, humores corporales, ¿sí? Entonces, esto de humoral hace referencia a los humores corporales. ¿Qué es esto de los humores corporales? Pues no es otra cosa más que los líquidos, ¿no? Por ejemplo, a la sangre le llamaban el humor rojo, a la bilis le decían el humor verde, al jugo del estómago le llamaban el humor amarillo y así pues, ¿no? Entonces, cada líquido tenía pues su denominación y a esos líquidos corporales se les llama humores. Ahora sabemos pues que son líquidos corporales, pero humoral pues hace referencia a todas las moléculas que están disueltas en esos líquidos corporales, en esos humores corporales, ¿sí? Entonces a eso hace referencia el término humoral. Es un término, sí, muy arcaico, pero bueno, los autores de inmunología lo deciden, deciden usarlo pues todavía, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es un mecanismo celular? El que es mediado por células, o sea, que participa una célula directamente. ¿Qué es un mecanismo humoral? En el que participan moléculas, ¿sí? Que no lo destruye una célula, el patógeno, lo destruye una molécula. Entonces, por ejemplo, o bueno, vamos avanzando y ustedes mismos me van a decir cuál es un mecanismo celular y cuál es un mecanismo humoral, ¿sale? Bueno, pues vamos viendo parte por parte. ¿Sí se entendió, chicos, la diferencia entre inmunidad celular e inmunidad humoral? Si no, para explicarla otra vez, ¿eh? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver pues estos mecanismos. Bien, aquí tenemos una tabla en la que pues básicamente resumimos, ¿no? Todos los mecanismos de inmunidad. Vamos a verlos uno por uno. Primero pues las barreras, ¿no? Barreras físicas y químicas. Ah, las superficies que recubren a nuestro cuerpo, o sea, pues los epitelios, repito, piensen en la piel como un epitelio, forman una barrera física, ¿sí? Una pared, pues, con la que los patógenos se van a encontrar antes de ingresar a nuestros tejidos, porque recuerden, para causar una enfermedad tienen que ingresar al tejido, ¿no? Entonces, una barrera física, pues es eso, una pared, ¿sí? Con la que el patógeno se va a topar antes de ingresar a nuestros tejidos. Y les decía, los principales epitelios en nuestro cuerpo, pues son la piel y las mucosas. Ustedes ya saben qué es una y qué es otra, ¿no? Ya lo vieron en histología y ya saben qué es una y qué es otra, ¿no? Entonces, la piel como una barrera externa y las mucosas como pues también una barrera, pero de el tracto digestivo o el tracto respiratorio, ¿no? Además, ustedes saben que estas mucosas son capaces de producir algunas sustancias, ¿sí? Por ejemplo, eh,
la mucosa digestiva y la mucosa respiratoria, sobre todo la respiratoria, ¿no? Sobre todo la mucosa respiratoria, produce unas proteínas que se llaman mucinas, al moco, pues. Y ese moco, ¿qué función tiene? Pues retener cuerpos extraños, ¿no? Y ahí se encontraron con una barrera química. O también a los antibióticos naturales, ¿sí? Proteínas que tienen propiedades antimicrobianas, las famosas defensinas, las catelicilinas, las lisocimas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son mecanismos químicos. A ver, vamos a verlo por acá, un diagrama para que se entienda un poquito más, ¿no? Aquí tenemos un epitelio. Recuerden que los epitelios tienen la característica de estar formados por células que tienen una continuidad inmediata, ¿sí? O sea que no dejan pues espacios vacíos entre una y otra. De esa forma pues constituyen una pared, ¿sí? Una barrera que no va a permitir la entrada a estos patógenos. Pues piensen así como una pared, ¿no? Una pared que tienen que atravesar estos patógenos para llegar a nuestros tejidos. Ahora, estos epitelios, o algunos pues epitelios, son capaces de producir a los antibióticos naturales, las defensinas y las capelicidinas, que al entrar en contacto con los patógenos, pues los van a destruir, ¿sí? O sea, antes de siquiera entrar a nuestros tejidos, antes de que tenga que participar el complemento, está la pared, ¿sí? Y a veces a esa pared nosotros le ponemos un alambre de púas, ¿no? O un cable electrificado, estos antibióticos naturales, ¿sí? Y es otra barrera que tienen que atravesar estos patógenos. O además de esto, además de la pared, además del alambre de púas, está un policía, ¿no? Ahí cuidando a esta, a esta, a esta pared, a esta barrera. Y esos son los linfocitos intraepiteliales, los linfocitos natural killer, que no requieren estímulo. Simplemente con detectar algo que no es propio, lo van a destruir, ¿no? Entonces, vean todos los mecanismos que tenemos aquí para detener a un patógeno, ¿sí? Un epitelio como una barrera, como una pared, ¿sí? Antibióticos naturales o células. Y aquí quiero que ustedes me digan, ¿estos antibióticos naturales producidos por los epitelios serían un mecanismo celular o un mecanismo humoral? Los antibióticos naturales, ¿serían un mecanismo celular o humoral? Humoral, ¿verdad? Entonces esto consistiría en un mecanismo humoral. ¿Por qué? Porque son moléculas las que están participando, si son proteínas, péptidos, pues, ¿sí? Péptidos que participan aquí. Y los linfocitos intraepiteliales serían un mecanismo celular o humoral. Los linfocitos. Celular, exactamente. ¿Ven qué fácil? ¿Sí? Entonces ven cómo los mecanismos humorales no solo dependen de los linfocitos B y los celulares de los linfocitos T. ¿Ven cómo va mucho más allá de eso? Por eso les decía hace ratito, no reduzcan a que los mecanismos humorales o escuchan humoral y piensa en linfocito T, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me ha tocado que me mandan aquí mensajes en el chat y le dicen, y me ponen así nada más, linfocito T humoral, ¿verdad? O sea, sí, pues, pero ¿qué significa humoral? ¿Por qué es humoral? ¿Lo entienden siquiera? Si no lo entienden, no lo memoricen, chicos. Ya saben que a mí no me gusta que memoricen, ¿sí? A mí me gusta que entiendan de qué se tratan, de hecho, estas clases. ¿Los estoy poniendo a memorizar? ¿No, verdad? Quiero que entiendan, quiero que comprendan qué es lo que es lo que les están explicando para que ustedes mismos lo puedan explicar y puedan llegar a una conclusión. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí tenemos un mecanismo humoral. ¿Por qué? Pues porque depende de péptidos, de moléculas. Y aquí un linfocito, ¿sí? Un linfocito que pues va a llevar a cabo un mecanismo celular. ¿Por qué? Pues porque el linfocito en este caso, natural killer, ¿sí? Este linfocito natural killer va a captar al patógeno y sobre el patógeno va a descargar su contenido, que son pues citocinas proinflamatorias para destruir este patógeno. ¿Sale? Bueno, ok, chicos. Entonces ahí están las barreras físicas o barreras químicas.
dendríticas. La fagocitosis y la respuesta inflamatoria. Bueno, pues sobre fagocitosis, chicos, pues ya hemos hablado cuando vimos los mecanismos de transporte de membrana, ¿no? Sobre todo los mecanismos de transporte en masas. Entonces, fagocitosis va a ser básicamente la endocitosis específica de patógenos por parte de ciertas células. No todas las células pueden hacer fagocitosis. De hecho, solo hay tres, ¿sí? Pero principalmente dos. Entonces, los neutrófilos, los macrófagos, ¿sí? Que aquí los denominamos fagocitos mononucleares. Ahorita vamos a ver por qué. Y como una tercera célula, los linfocitos natural killer, ¿sí? Y lo pongo aparte a estos natural killer porque sí son capaces de hacer fagocitosis, los natural killer, sí, son capaces de hacer fagocitosis, pero no es su principal mecanismo, ¿sale? Entonces, principalmente neutrófilos y macrófagos, pero también los natural killer pueden hacer fagocitosis. Repito, sí la hacen, pero no es su principal mecanismo. Ya más adelante vamos a ver cuál, ¿sí? Por aquí también nos están poniendo a las células dendríticas. Más adelante vamos a ver qué es una célula dendrítica y por qué no la pongo como un fagocito o por qué pues yo personalmente no la considero como un fagocito. ¿Sale? Entonces, pues, ¿qué es eso de la fagocitosis? Repito, una endocitosis específica que va a destruir a los patógenos, ¿sí? Hay que identificarlos. ¿Cómo los identificamos? Bueno, es más, yo creo que ustedes me pueden decir, díganme, ¿cómo identificamos a algo que vamos a fagocitar? ¿Cómo sabe un macrófago que tiene que fagocitar a eso? A ver, díganme ustedes. Yo creo que ya se pueden contestar esa pregunta a estas alturas. Porque no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿verdad? Entonces, si algo no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en su membrana, ¿sí? Si algo no lo expresa, si no está esto, vamos a hacer fagocitosis, ¿sí? Exactamente, porque no hay complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Muy bien. Bueno, ya que lo identificamos, lo vamos a ingerir. ¿Qué es eso de ingerir? Ahorita lo vamos a ver. Y ya en su interior lo van a destruir. ¿Cómo? Ustedes ya saben, ¿no? Ya reconocen o ya tienen más o menos la noción de qué es la fagocitosis. Entonces aquí tenemos los pasos, ¿no? La atracción de los macrófagos a neutrófilos hacia los sitios de infección. ¿Cómo? Pues por medio de un proceso que ya explicamos, ¿no? La quimiotaxis. Quimiotaxis, o sea, la atracción por citocinas quimiotácticas. Luego, el reconocimiento de los microbios. ¿Cómo? Pues porque no tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? No lo tienen. Luego, la ingestión por un proceso de fagocitosis, o sea, nuestro macrófago, recuerden que un macrófago tiene una forma muy irregular, va a emitir pseudópodos y por medio de esos pseudópodos va a capturar al patógeno y lo va a introducir hacia su citoplasma para ahí degradarlo. ¿Cómo? Pues por medio de lisosomas y peroxisomas. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a ir viendo paso por paso cada uno de estos. Ok. Además, una vez que el fagocito ha pues destruido al patógeno, va a producir citocinas proinflamatorias que van a causar pues precisamente el proceso de inflamación. Por eso aquí les pongo fagocitosis y respuesta inflamatoria juntos, los dos. Vamos a ver por qué en un momento. Entonces, a ver, recuerdan que uno de los pasos era la quimiotaxis, ¿no? Entonces, eso de la quimiotaxis es la atracción del fagocito hacia la célula fagocitar. Entonces, en este caso, mira, aquí está nuestro neutrófilo, ¿sí? A ver, antes de empezar, este es el neutrófilo, ¿sí? Y esta es una levadura, un hongo, pues, ¿sale? Entonces, este hongo expresará el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 del huésped, no, ¿verdad? Entonces lo vamos a detectar como un cuerpo extraño y el neutrófilo lo va a detectar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a ver atraído, ¿sí? Para fagocitar a ese cuerpo extraño.
Pues aquí estamos viendo precisamente, ¿no? Cómo el macrófago se ve atraído hacia ese patógeno porque sabe que no pertenece a los tejidos y hay que destruirlo, ¿sí? Entonces vean cómo está siendo atraído y cómo lo endocita, ¿sí? Y bueno, ya en un paso posterior lo que va a pasar es que lo va a degradar. Entonces acuérdense, atracción activa hacia el patógeno, reconocimiento del patógeno e ingestión del patógeno, que es precisamente lo que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo precisamente la atracción del fagocito al patógeno, ¿sí? Luego el reconocimiento de ese patógeno como algo que es extraño, ¿sí? Y finalmente la endocitosis. Pues ahí está entonces el mecanismo de atracción de un neutrófilo hacia esta levadura que es pues precisamente un patógeno. Lo detecta desde una distancia lejana porque ya está marcada, ¿verdad? Pero si fuera un linfocito tiene que estar cerca para reconocerlo. Ajá, exactamente. Los linfocitos, de hecho, tienen otros mecanismos que sí requieren de estímulo, ¿sí? Ahora, chicos, a ver, ya casi se va a acabar esta clase, ¿no? Y quiero que se hagan ustedes esta pregunta, ¿sí? Quiero que ustedes mismos se hagan esta pregunta y se la puedan contestar. ¿Qué parte de la célula, qué componente de la célula permite que el neutrófilo tenga estos cambios morfológicos? ¿Sí? ¿Quién permite que el macrófago, perdón, que el neutrófilo, que como vieron, miren, empezó como una esfera, ¿no? Como una célula esférica, como todas las células eucariotas. Pero ¿qué parte del neutrófilo le permite tener estos cambios morfológicos? Acuérdense, ¿quién de sus componentes le permite cambiar así de forma? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, pregúntense eso para su clase de mañana. Bueno, entonces vamos con los neutrófilos, pero ¿saben qué, chicos? Sí, ya se nos está acabando ya el tiempo de esta clase y pues quiero que esto quede bien claro sobre los neutrófilos. Entonces yo creo que esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿sí? Para mañana. Mañana todavía tenemos clase y vamos a continuar con esto de inmunología y pues precisamente ya terminar, ¿sí? Entonces, por favor, conéctense, muchachos. Estoy viendo ahorita nada más 250 cuando hace ratito eran casi 300. Conéctense porque esta ya es la última semana. No significa pues que no vayamos a seguir con esto. No sé si vaya a seguir dándoles yo estas clases, pero si llega a pasar, si se llega a dar la oportunidad de que siga trabajando con ustedes, pues continuamos con otros temas, ¿sí? Entonces, pues le dejamos ya por hoy hasta aquí. Conéctense mañana, es nuestra última clase de premedicina de este ciclo de seminarios, ¿sí? Ya más adelante vamos a tener otros, entonces, pues si seguimos trabajando, vamos a ver otros temas así de esta forma, ¿sale? Entonces, conéctense mañana, por